Hola, buenas tardes. Soy Carlos y hoy vamos a ver la segunda lección referente a la introducción a la contabilidad. En este tema, en este tutorial de hoy, vamos a estudiar el concepto de patrimonio, qué es, cómo se calcula y, bueno, qué relación tiene con la contabilidad. El patrimonio, digamos, es un concepto un poco a veces abstracto que se emplea mucho. De hecho, se emplea tanto a nivel particular de una persona física como a nivel empresarial en las empresas, como también muchas veces se emplea de una forma más genérica como patrimonio histórico, patrimonio cultural, ¿no? Y esa serie de ideas o conceptos puede un poco confundirnos a la hora de estudiar el concepto de patrimonio en la contabilidad. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, vamos a aclarar esa idea de patrimonio y que nos va a permitir en futuras lecciones comprender mucho mejor la contabilidad. Como dije en la primera unidad, en la unidad 1, comenté que este concepto es muy importante y en contabilidad es muy importante y muy necesario el tener los conceptos y las ideas básicas claras, muy claras. Cuanto más claras las tengamos, más fácil nos será comprender los conceptos posteriores que iremos viendo. Por tanto, vamos a empezar en materia. Vamos a ver qué es el patrimonio. Vale, vamos a ir con una definición que la vamos a ir desglosando poco a poco para irla comprendiendo mejor. Primero, el patrimonio es el conjunto, por un lado, de bienes, es decir, todos los bienes que tengamos. Tanto si somos una persona física, somos una persona a nivel particular nuestro, como a nivel de una empresa. Todos los bienes que una empresa posea o todos los bienes que cualquiera de nosotros poseamos, que tengamos y que estén en nuestro poder. Puede ser el dinero mismo que tengamos en la cuenta corriente, puede ser una casa, puede ser un coche, puede ser un ordenador, puede ser el mobiliario, los muebles, puede ser lo que sea, bienes. Pero son bienes, bienes tanto materiales físicos como inmateriales, no físicos, ¿no? Pero todos esos bienes forman parte del patrimonio. Pero el patrimonio, aparte de los bienes, está compuesto de más conceptos, de más partes. Otra parte son los derechos. ¿Y a qué se refiere en la contabilidad con los derechos? Como hemos dicho, es muy importante tener los conceptos y las definiciones claras que significa cada cosa. Los derechos significa lo que nos deben, el dinero que nos deben. Cuando yo presto dinero a un amigo, ese amigo me debe a mí un dinero, ¿no? Pues ese dinero que me debe ese amigo formaría parte de los derechos, derechos de cobro. Bien, aquí he puesto, bueno, a un señor que reclama un recibo. Y por último, ¿de qué estaría compuesta el patrimonio? El patrimonio estaría compuesto también de nuestras deudas, que contablemente lo vamos a llamar obligaciones. Las obligaciones es lo que debemos, el dinero que tenemos que pagar a otros. Si yo compro un bien, puedo haberlo pagado al contado o puedo haber pedido un préstamo para pagarlo al banco y por tanto tengo una deuda, una obligación con el banco. O puedo haber pedido préstamo, prestado el bien directamente a mi proveedor y entonces se lo debo al proveedor. ¿Vale? Pero si no lo pago, lo deberé, ¿no? Pues las obligaciones también forman parte del patrimonio empresarial. Empresarial o de una persona física, da lo mismo. Por tanto, el patrimonio es el conjunto de bienes, de derechos y de obligaciones que pertenecen a una persona física, es decir, a cualquiera de nosotros, o a una persona jurídica, es decir, a una persona jurídica es una empresa que se ha constituido con el objetivo de esa empresa. Puede ser una sociedad o que tiene su propio CIF o podría ser también pues no sé, cualquier organización no gubernamental, cualquier entidad que no sea persona física y que tenga
su propio código de identificación fiscal, sería una persona jurídica. En un momento dado, ¿vale? Cuando dice en un momento dado, quiere decir que, claro, el patrimonio de hoy no va a ser el mismo que el patrimonio de mañana ni el patrimonio de pasado mañana, porque iremos teniendo unos cobros, unas compras y unos pagos, y entonces eso nos va a aumentar o ir disminuyendo nuestro patrimonio. Bien, es muy importante tener este concepto muy claro. El patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, de derechos y de obligaciones que pertenecen a una persona física o jurídica en un momento dado. Bien. Bueno, aquí resumo de otra forma lo que es el patrimonio. Los bienes podemos considerar lo que tengo, las propiedades que tengo, la casa, el ordenador, lo que comentábamos antes. Los derechos. Los derechos en contabilidad es lo que me deben, el dinero que a mí me deben. Las obligaciones es lo que yo debo a otros. Bien, por tanto, los dos primeros, los bienes y los derechos, sumarán, incrementarán el valor de nuestro patrimonio, pero en cambio las obligaciones disminuirán el valor de nuestro patrimonio. Si yo tengo una casa, me he comprado una casa, me ha costado 300.000 euros, pero yo la debo, o sea, o debo de esa casa, debo 280.000, mi patrimonio no será de 300.000, será de 300.000 menos las 280.000 que debo de esa casa. Por tanto, serán 20.000, que es la diferencia entre las dos. Aquí también dejo claro la diferencia, bueno, entre persona física o persona jurídica. Persona física es cualquier persona que actúa en nombre propio, en nombre particular y propio, ¿no? Persona jurídica es cualquier organización que actúa en nombre y con un CIF que no es físico, sino es jurídico. Se ha creado una entidad, un organismo, para realizar determinadas funciones, y ese organismo con CIF propio, con entidad jurídica, se llama, porque no existe como persona física, como una persona física, entonces sería una persona jurídica. Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo se calcula el patrimonio. El patrimonio se calcula de la siguiente forma. Si hemos entendido lo que hemos visto anteriormente, sería, por un lado, los bienes, lo que tengo. Por otro lado, a los bienes le sumaremos los derechos de cobro, es decir, lo que me deben. Y por otro lado, a los bienes sumados los derechos le restamos lo que debo, que son las obligaciones, y la suma y la diferencia entre bienes, derechos y obligaciones nos dará lo que es el patrimonio. Repito, esto es así tanto para personas físicas como para cualquier persona de nosotros en nuestra contabilidad particular, como en personas jurídicas, como en empresas. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a ver una persona que tiene una casa que vale 150.000 euros, un coche 14.000, el ordenador vale 600 y tiene dinero en efectivo en la cuenta corriente o donde sea por 2.000 euros. En total tiene un patrimonio de 166.600. Este señor le prestó a un amigo 1.000 euros, por tanto ese amigo le debe 1.000 euros, suponemos que los vamos a cobrar. Es un derecho de cobro. Pero este señor de la casa que le costó 150.000 euros debe 90.000. Por tanto, por ejemplo, de la casa, realmente lo que es suyo ya propio son 60.000 de diferencia. Y del coche debe 6.000. Por tanto, tiene obligaciones por valor de 96.000 euros. Bien, si aquí, para calcular el patrimonio, sumaremos el valor de las 166.000 que eran nuestros bienes, el valor de los derechos que eran por valor de 1.000 euros y le restaremos nuestras deudas que son de 96.000 euros y nos dará 71.600 euros, que será el patrimonio real, lo que esa empresa o esa persona vale contablemente. Bueno, seguimos un poco, vamos a ampliar un poco y con esto terminaremos. Hemos dicho que los bienes más los derechos menos las obligaciones es igual al patrimonio. Bien,
En contabilidad, para un balance que ya explicaremos en el próximo tema, vamos a pasar las obligaciones que están en la parte izquierda de esta ecuación, están restando, las vamos a pasar a la parte derecha sumando. Y vamos a tener que los bienes más los derechos, es decir, lo que tengo más lo que me deben, es igual al patrimonio más las obligaciones. Es decir, si esta es una ecuación, se tiene que cumplir la ecuación de abajo, porque una está derivada de la otra. Bueno, pues ahora a la parte izquierda de esta ecuación la vamos a llamar activo. Y a la parte derecha la vamos a llamar pasivo. O también, en el nuevo plan general contable la llama patrimonio neto y pasivo. Pero al fin y al cabo va a ser el pasivo. El activo a la izquierda, el pasivo a la derecha. Esto va a ser muy importante y estos conceptos son muy importantes para comprender lo que veremos en lecciones futuras. Entonces me interesa que estas ideas pues que queden bien claras. Muy bien. Pues bueno, pues con esto doy por terminada la clase de hoy. Espero que quede claro el concepto de patrimonio y en futuras lecciones veremos el balance de situación, que está muy relacionado o íntimamente relacionado con lo que es el patrimonio, y así poco a poco iremos entrando en conceptos más precisos sobre la contabilidad. Espero que os haya gustado esta lección y podéis suscribiros a mi canal de YouTube y seguir mis lecciones que iremos viendo en temas en días futuros. Un saludo a todos y buenas tardes.